Bueno, pues hoy tenemos un episodio en Entre Lápices y Pantallas que va a ser más técnico de lo habitual. Vamos a hablar de cuáles son las funciones o aquellos ratios o aquellas estrategias que sigue un director de hotel profesional, aquello que diferencia a alguien que quiera ser un director de hotel de alguien que profesionalmente ya lo esté siendo, que tenga los conocimientos necesarios para poder gestionar un establecimiento de tipo hotelero o cualquier tipo de alojamiento. Pues veréis que algunos paralelismos son bastante claros. Para ello, para hablar de todo esto, tenemos aquí a Javier Sagardía, que ha estado ya en el podcast Entre Lápices y Pantallas en 2 ocasiones y con el que vamos a intentar entender qué es lo que hace que una persona que realmente quiera trabajar en el mundo de los hoteles pueda tener las capacidades para dirigir correctamente un hotel, qué es aquello que hace que un director de hotel tenga más valor que otro posible director de hotel, cuáles pueden ser esos criterios que lleven a una mejora en la gestión, sea de un camping, sea de un hotel, de un hostal o de cualquier tipo de alojamiento en el que haya una gestión coordinada de todas las personas que estén allí. Así que buenas tardes nuevamente por aquí. Un gusto estar en tu casa, en Entre Lápices y Pantallas. La verdad que es un verdadero placer y bueno, pues creo que es un tema bastante necesario de hablar porque creo que es lo que marca la diferencia en los establecimientos, el llenar de contenido los continentes hoteleros y de otro tipo, porque como hemos venido hablando, Eduardo, en muchas ocasiones, al final existen muchas formas de negocio en esto del alojamiento y bueno, pues estamos viviendo una evolución muy grande en el aprovechamiento de los activos y como todo, las ciudades y las localizaciones van cambiando, van evolucionando, pero al final tenemos que tener unos ratios y tenemos que tener unos KPIs que marquen un poco las líneas de actuación que se hacen sobre los diferentes activos, con lo cual muchísimas gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de otra vez estar por tercera vez en tu casa. Vamos a intentar explicarlo de la manera más pausada y tranquila que podamos para que se vaya entendiendo un poco. Y a lo mejor el hilo conductor que deberíamos plantearnos es: si tú eres el propietario de un hotel o eres el encargado del funcionamiento a nivel de negocio de ese hotel y te planteas que vas a contratar a una persona que lo dirija, tipo general manager, tipo director de hotel, según la estructura que tenga el establecimiento, pues habrá más o menos escalones. Hemos visto en el podcast que hay en algunas ocasiones general managers de varios hoteles y luego tienen la figura de director residente. En otros casos no es así, sino que hay general manager y luego hay lo que llaman hotel manager o encargado de operaciones, resort manager, según como sea el establecimiento, las partes que tenga. Pero vamos a pensar en esa figura que coordina todo lo que pasa dentro del hotel. Entonces, si eres propietario y te planteas que necesitas a alguien que se encargue, propietario u operador del hotel, y vas a contratar a alguien que se encargue de ello, ¿qué es en la gran fotografía? ¿Qué es ese objetivo que tú tienes cuando vas a elegir a una persona que dirija tu hotel? Pues lo fundamental es tener una visión 360 grados de lo que es un establecimiento, de lo que las necesidades que quieres cubrir y a qué mercado quieres llegar. Y para mí lo más importante es que sea una persona con diferentes capacidades y actitudes, no solo en la gestión de equipos, sino también en la gestión de costes y en el mercado y en cómo va a adquirir el cachito del pastel del mercado. Entonces, cada mercado tiene sus particularidades, cada localización tiene sus particularidades, pero digamos que siempre hay como 3 grandes áreas. Está el edificio, el personal y el mercado. Entonces, el cómo relaciones estas 3 áreas es la alquimia que va a hacer el resultado que vas a tener en rentabilidad,
en satisfacción del cliente y en, por supuesto, cómo vas a hacer evolucionar, porque lo que sí hay que tener algo claro es que estamos en un mercado totalmente flexible, muy amplio, y en el que, bueno, pues hay mucha competencia, pero también hay muchas diferentes variables. Entonces, para mí lo más importante es que sea una persona muy organizada, muy proactiva, es decir, y muy resiliente. Esas son las tres áreas en las que creo que una persona que dirija en hoteles o cualquier otro tipo de alojamiento tiene que tener claro. Luego, aparte eso, estar muy atento a las evoluciones del mercado, porque hay pequeños detalles que son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que los dos conocemos muy bien. En Ibiza pues es una isla. Durante 6-7 meses hay unos 80 vuelos, pero luego hay unos 500 vuelos diarios. Pues saber de dónde vienen todos esos vuelos, saber de dónde, que la mayoría no son vuelos regulares, son vuelos que están por temporada, saber dónde vienen todos esos vuelos es una información muy buena pues para saber qué mercado captar y cuál no. Esto hablando en Ibiza. Luego, ¿qué viene a hacer la gente en Ibiza? La gente en Ibiza viene, pues algunos vienen a vivir las playas, otros vienen a vivir lo que es la fiesta internacional que está montada, y hay otros que vienen a un turismo gastronómico y prefieren estar en hoteles pequeños. Cada vez más, por ejemplo, es una variante que se está encontrando sobre todo post pandemia, es que los hoteles de nueva construcción no están siendo tan grandes como los que eran antes, porque las tendencias del mercado dicen que el cliente lo que quiere es estar en sitios pequeños, tratado como una persona, y para mí es muy importante esas tres áreas que he dicho. Quién lo va a llevar a cabo, que es el personal, a qué mercado te quieres dirigir y las ventas que quieres hacer, y el precio medio, el RevPAR, el TRevPAR, que luego hablaremos de ello. Ahora vamos a hablar de esto porque, claro, pasamos a preguntarnos, muy bien, hemos tenido una entrevista de trabajo, alguien ha apostado por nosotros, en los motivos que sea, porque ha vislumbrado que a lo mejor se van a gestionar bien los equipos, que va a haber un buen ambiente de trabajo, por ejemplo, o que se tiene una experiencia previa, todo este tipo de cosas. Y luego a lo mejor lo podríamos enfocar, la pregunta más directa para entrar en la parte técnica es, así también en gran fotografía, ¿por qué despedirle? Es decir, tú ya lo has contratado, has tenido un cierto tiempo y luego, pues como en todos los puestos de trabajo, hay algún tipo de revisión, ¿no? Y entonces te planteas, oye, pues ¿por qué se despide? Hablando evidentemente de lo que es su trabajo, ¿no? Por su rendimiento, o en qué se fija quien contrata a un director de hotel para entender si ha sido un éxito o ha sido suficiente para despedirlo. Entonces, si entendemos por qué se le despide, también entenderemos por qué no se le despide, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los motivos para técnicamente despedir a un director de hotel? Pues pueden ser varios y múltiples, pero la principal es los objetivos económicos que no se estén cumpliendo. Por otro lado, también es la satisfacción del cliente, de que tú, como bien sabemos, ahora toda la gente viaja referenciándose a la reputación online. Entonces, los tres parámetros por los cuales es el personal. Vuelvo a decir, que no estés manejando bien los equipos, que no estés consiguiendo los niveles de rentabilidad deseados para la propiedad y que no estés consiguiendo los ratios en reputación online que te habías marcado inicialmente. Lo cual, digamos que
es el punto de análisis y entonces si tú no funcionas bien con los equipos o no estás consiguiendo la rentabilidad deseada o la reputación online se está viendo alterada negativamente, pues esos 3 motivos son los grandes y los fundamentales por los cuales uno puede ser despedido o puede ser mantenido en su puesto de trabajo. Para mí es muy importante estas 3 líneas. Y si no tienes una de las 3, no estás haciendo bien tu trabajo. Y sobre todo, bueno, pues por cómo se manejan ahora los equipos de trabajo, necesitas tener un grado de aceptación por parte del personal, porque son al final el elemento más sensible en toda la unidad de producción, porque no existe tanta gente cualificada. Luego, aparte, los edificios pueden ser muy bonitos, pero si el contenido del edificio no es el correcto, pues creas el tercer paso, que es lo de la reputación online, que el cliente no queda satisfecho porque tiene unas expectativas cuando ve el establecimiento, pero cuando lo siente no es así. Entonces, para mí es una de las cosas, estas 3 patas son las fundamentales y son las que van a hablarte del éxito o no éxito en tu puesto de trabajo. Y dentro de esto, pues siempre nos encontramos con que hay conversaciones que son más objetivas y conversaciones que son más sensitivas, más subjetivas. Y claro, me gustaría empezar hablando de las que son objetivas. Es decir, que a ti te sienten en una mesa al cabo de un año, por ejemplo, o de 2 o de 6 meses o lo que sea, y te digan, vamos a ver cómo ha funcionado esto, ¿no? Y entonces te van a medir inicialmente una evolución de cómo estaba el hotel cuando entraste y cómo está el hotel ahora. Y eso en algunos casos es, el personal está más contento, la reputación online ha subido porque las personas que han venido pues se han dedicado su tiempo y su energía a entrar en un portal de internet a decir, oye, qué bien ha estado esto, y dejar constancia de ello. Han recomendado a sus amigos, conocidos, familiares que vengan al hotel, etcétera, etcétera. Que eso es algo relativamente medible, pero más sensitivo. Pero me gustaría empezar hablando de la parte en la que te puedan poner un papel delante y decir, pues, amigo mío, amiga mía, cuando entraste, el hotel tenía esta situación por estos números de aquí y se han convertido en estos números de aquí, por lo tanto, bien, o por lo tanto mal, independientemente de que ahora hablaremos de que puede haber incompatibilidades entre lo que son los números y el funcionamiento general del hotel. Pueden los números ir por un derrotero y el funcionamiento general del hotel, en algunos casos, tener otros indicadores. Pero en el caso de este objetivo, ¿qué es lo que te van a decir de, oye, vamos a analizar cómo ha ido esto? ¿En qué se fijan? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo podríamos definirlo? Pues tenemos los indicadores, son exactamente, hay 3 que creo que son fundamentales. Uno es el precio medio, otro es el RevPAR y otro es el TRevPAR. Y por último, hay 2 más, que es el GOP y el EBITDA. Es decir, estos 3, los 3 primeros de los que acabo de hablar, te van a dictar un poco el cómo va el desarrollo del negocio. Y los últimos 2 es una visión aún más alta porque cuentas todos los gastos de alquiler o de amortización de la compra del inmueble. Entonces, pues bueno, digamos que estos 3 primeros, el precio medio, el RevPAR y el TRevPAR, dictan el cómo está funcionando la operativa. El GOP y el EBITDA son los que te van a marcar cómo va el negocio. Entonces, digamos que esos son los 5 indicadores que van a hablar de tu trabajo como director, del negocio como unidad de negocio. Y bueno, pues aquí está la clave. Y aquí es cuando me gustaría hablar de otros tipos de hotelería y otros tipos de alojamiento y aparte las nuevas tendencias que se están dando con los co-livings y las branded residence. Es decir, por bajar un poco al barro fuera de la hotelería, que luego iremos a la hotelería, ahora se están reposicionando muchos campings porque a raíz de la pandemia
la gente le está buscando más salir de un entorno de que sea una casa o una habitación y quiere vivir una experiencia fuera de lo común a lo que tiene en su día a diario. Entonces ahora se están haciendo el rebranding de muchos campings y haciéndolos un poco más resort, como para que el cliente pase todo el día ahí, viva experiencias gastronómicas interesantes, tenga actividades fuera de lo común. Y luego pues también está el mundo del... ahí ¿qué pasa? Que pasas de ser un camping en el cual tienes un alquiler anual de X residentes y tienes una serie de ingresos a casi multiplicarlo por 10. ¿Por qué? Porque lo que haces es marketingizar la experiencia y entonces pues digamos que pasas a tener unos precios casi hoteleros. Solo con, pues eso, hacer un cambio de las unidades habitacionales. Pues me gusta hablar de esto porque al final estás hablando de un terreno y es más en virgen. Es decir, tú antes lo que dabas era un terreno y ahí ponía el cliente su tienda de campaña, su mobile home o demás. Ahí lo que haces es poner unas unidades de alojamiento singulares, ya pueden ser domos, ya pueden ser yurtas. Explico lo de domos, es lo de las burbujas, lo de las burbujas y demás, que son metálicas ya cristaladas, o yurtas, que es una edificación mongola que aguanta desde los -15 hasta los 40 grados y te mantiene a una temperatura fresca entre 15 y 20 lo que es dentro. Y con eso pues puedes ir poco a poco, porque hay muchos campings que lo que están haciendo pues es mitad este tipo de explotación de la que hablamos y mitad la explotación de la de antes. ¿Qué ha pasado también con los hoteles? Los hoteles, antes pues había muchos hoteles de 2, 3 estrellas y demás, y ahora en los últimos años lo que ha aumentado es los hoteles de 4 y 5 estrellas. ¿Por qué? Porque el cliente lo que demandaba era, ya que salgo de mi casa, quiero unos servicios que me hagan sentir una experiencia holística y demás. Y entonces muchos hoteles, cuando están reformando hoteles que se hicieron en los años 80 y 90, lo que están haciendo es reducir las unidades habitacionales, hacerlas más grandes y poner servicios complementarios. Es decir, hoteles que, por ejemplo, no tenían spa, pues le ponen un pequeño spa, apuestan por la difusión cultural y demás. En una de mis experiencias laborales, como tú bien sabes, pues trabajé en un hotel en la Gran Vía que, bueno, pues tuvimos la visión que trabajábamos con todo el mundo de las letras, el mundo de la escritura y el mundo de lo que es el arte y la cultura, y esa apuesta pues consiguió que tuviésemos mucha difusión y que fuese el hotel boutique de la Gran Vía con más revenue. Como todo evoluciona y todo eso, pues ahora hay hoteles en esta misma ciudad como el U-Music y demás, que tienen un teatro al lado. Pues eso, aparte, a la experiencia de ser un hotel, tienes la experiencia de un teatro. Entonces, y volviendo a las diferentes modos de negocio que hay en el alojamiento, el co-living, ¿qué es? Pues el co-living depende del tamaño, por supuesto, pero los co-livings grandes igual han llenado de contenido localizaciones que eran un poco pues polígonos industriales, afueras de la Madrid, o sea, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, fuera de la Almenda Central, justo al lado de la Almenda Central, son edificios de 400, 500 y hasta 1000 unidades habitacionales, en las que dentro tú tienes tu coworking, tienes tu sala de podcast, tienes tus cocinas comunitarias y tus centros comunitarios.
Entonces pasas de ser un sitio en el que a lo mejor antes eso era un condominio que eran alquiler, cobrabas unos alquileres, a que pasas a cobrar un modo de vida. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando es llenar de contenido continentes para sacarlos mucho más rentabilidad. ¿Qué pasa con las branded residence? Igual es o pisos de lujo, que tú antes solo venderías esos pisos de lujo, pero claro, ahora la evolución de las branded residence es que tú tienes un piso de lujo con servicio de hotel. Entonces, todo esto es para aumentar el RevPAR y el TRevPAR y el GOP del alojamiento. Y entonces estamos en el momento claro de decir, vamos a hablar de siglas. Entonces hoy vamos a explicar pues qué es esto de el RevPAR, qué es el ADR, qué es estos indicadores que te van a poner encima de la mesa y que te van a decir, oye, pues lo que decíamos antes, cuando tú llegaste las cifras eran estas y ahora las cifras son estas. Más allá de que sean interpretaciones de, al final, ingresos y gastos, que al final todo es, en estos ratios son muchas veces ingresos y gastos, pero repercutidos a algo. ¿Y qué sentido tiene si somos capaces de ver algún sentido claro en decir, pero esto lo referenciamos aquí y nos da pistas de, y esto lo referenciamos aquí y nos da pistas de? Por al final es qué ingresos incluyo en esta cifra y a qué lo repercuto en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, cuando se habla tanto de esto de ADR, de RevPAR, ¿qué es, para la gente que nos esté escuchando y que ya lo haya probablemente visto en muchos sitios, qué son estos indicadores? Pues ADR solo marca el precio, es el precio medio y las habitaciones, es decir, lo que produces en las habitaciones, dividido entre las habitaciones que tienes. Entonces, ese es un ratio que está bien, porque claro, es sencillo, pero ese ya te va marcando un poco la línea. Ya vamos un poco más allá, que es con el RevPAR. En el RevPAR ya metes los costes. Entonces, en el RevPAR ya no solo estás sacando los ingresos, sino que ya lo estás poniendo con los suministros, con los costes que son los suministros, el personal, y ya ahí estás sacando ya la rentabilidad. Y en el TRevPAR es aún más, porque ahí metes todo lo que no es el alojamiento, que es el principal fuente de negocio que puede tener cualquiera de las formas de negocio de las que estamos hablando, pero el jugo que le sacas a la estancia, es decir, contando todos los costes y demás, pues los eventos que hagas, el beneficio que te salga al restaurante, los servicios adicionales que puedas ofrecer, que son millones, porque claro, una de las cosas que es fundamental en estos tiempos es además convertirte en proveedor de servicios, es decir, que ahí ya empieza a ser lo interesante, porque bueno, tanto el ADR como el RevPAR pueden ir casi un poco dados por cómo está configurado el negocio, pero donde ya uno ya ve un poco el paso más allá es en el TRevPAR. ¿Por qué? Porque digamos que tú ya está claro que tienes habitaciones, que das desayunos y que tienes un restaurante en el caso de que eso. Pero luego hay muchas variantes que te puedes convertir en proveedor de servicios. Es decir, por ir bajar un poco al terreno, estamos hablando de que al final cualquier establecimiento de los que hemos hablado, ya sea un hotel, ya sea un co-living, ya sea un camping, ya sea... tú te puedes convertir en proveedor de servicios. Entonces eso lo único que te va a dar es un ingreso con los mismos costes. Es decir, tú ya tienes que pagar la factura de la luz, tienes que pagar los sueldos, pero lo que haces para rentabilizar ese negocio aún más es hacer una visión 360 de dónde estás, qué servicios puede ofrecer el hotel y sacarle más jugo.
A mí ese es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque creo humildemente que ese es en el que más se ve cuál es el desempeño del director en este caso o del propietario del establecimiento, porque es, digamos, como se dice coloquialmente, el jugo que le sacas a la fruta que tienes, ¿sabes? Y a mí esa expresión siempre me gusta porque tú puedes tener muy buena materia prima, pero si no tienes esa visión más allá, y como siempre digo, es que esto al final el alojamiento es de las pocas artesanías que quedan en el siglo XXI y que van a ser, lo hablábamos el otro día en una conversación particular tú y yo, Eduardo, ahora la robotización se va a haber visto, va a haber muchos, con la inteligencia artificial y la robotización, va a haber muchos procesos que se van a automatizar, pero el lujo va a ir por otro lado, es decir, ya todo el mundo va a tener en sus casas de aquí a 10 años, no lo sé, o lo mismo dentro de 2, o lo que sea. va a tener un robotito que le va a hacer las cosas, entonces a lo mejor cuando salga de casa lo que quiere es que le trate una persona y que le trate de manera empática y no bien. Entonces, creo que la clave en el alojamiento para los próximos años venideros es crear estructuras empresariales, humanas y de servicios excelentes. ¿Y qué es la excelencia? Pues ir un paso por delante o dos del cliente. Claro, cuando estamos hablando de que a ti te pueden poner encima de la mesa en tu evaluación laboral, te pueden poner, pues eso, lo que decías, el ADR, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos años ha ido subiendo de manera porque el mercado clara y exponencial, ¿no? Y entonces eso pues va con el mercado, como estabas diciendo. Pero luego ya empezamos a tener esa repercusión de costes, ¿no? Y luego pues toda esa repercusión de ingresos que viene fuera de las habitaciones, por hacer así esos tres grandes grupos, ¿no? Claro, a la hora de pensar en eventos, a la hora de pensar en alojar pues lo que serían presentaciones, por ejemplo, de productos o de muy habitualmente firmas de libros, catas de vinos, se me ocurren exposiciones fotográficas o de pintura, incluso algo más relacionado con la música, que a veces es ya más dependiente de un espacio que pueda servir para ello, dependiendo del enfoque que se le dé, ¿no? Entonces, todo esto, claro, al final lo que busca es poner una cifra en algo que no es tan de cifra, ¿no? Es decir, el ADR, pues se te puede decir, pues mira, estaba en esto y ahora está en esto. Hay una variación del 10%, del 15%, del 50% o del 150%. Pero cuando ya hablamos del TREFPAR, es una manera de objetivizar algo que es más de iniciativa y más sensitivo. ¿Podríamos distinguir el mundo de las 5 estrellas del que no lo es? Y decir, si yo contrato un director de hotel para un establecimiento de 3 estrellas, la parte de la rentabilidad tiene mucho más peso que cuando contrato un hotel de 5 estrellas donde siempre existe la opción de aumentar el precio de la habitación a cambio de un servicio más completo o de mayor alcance. El enfoque que se busca en un director de hotel sería más fijándote en los costes cuando estás por debajo de las 5 estrellas y más fijándote en iniciativas externas cuando estás en las 5 estrellas. ¿Podríamos dividirlo? Efectivamente, el mercado del lujo funciona bajo otros parámetros, es decir, el 5 estrellas sí que se puede permitir muchas veces hacer un evento a pérdida por dar imagen, pero bueno, y porque luego tiene otras herramientas para buscar la rentabilidad con el alojamiento, que es la principal fuente de ingresos, pero sí que también en todos los tipos de establecimientos tienes de las dos cosas, o sea, tienes tanto, o sea, hay que haber algo, siempre lo digo, que siempre hay que hacer apuestas, 1 o 2 apuestas, a ver cómo, a probar, que no te supongan que el negocio se hunda. Riesgos controlados. Riesgos controlados, ¿no? Pero sí, digamos que la hotelería de 5 estrellas y el gran lujo, en ese sentido, va por un lado. Uh-huh. Perdón. Entonces va por un lado y
y otros tipos de alojamiento va por el otro, porque al final son otro tipo de cliente tipo, y sobre todo pues volvemos a quién te diriges, es muy importante. Y claro, aquí siempre cabría el preguntarse por parte de lo que sería la propiedad o a lo mejor la cadena hotelera o quien plantea los objetivos. Claro, tú puedes contratar, se me ocurre, contratas a un director de hotel porque quieres aumentar tus ratios. Tienes un hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas, y eso ya tiene un precio por el lugar en el que estás, que si quisieras pues aumentarlo, pues te vas a encontrar con que ya la gente se te va, ¿no? Porque no es un lugar que te permita subir los precios. Entonces, quiero aumentar el beneficio del hotel, quiero aumentar ese RevPAR que decíamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reducir costes. Claro, los costes se pueden reducir pues prácticamente, iba a decir hasta el infinito, no es el caso, pero se pueden reducir muchísimo. Si el hotel tiene ya una trayectoria, el hotel es asentado, que no sea una novedad, porque entiendo que en las novedades hay algo más de prueba y error, pero imaginemos un hotel que a lo mejor lleva ya 10 años en un sitio, que ya ha ido aquilatando con el paso del tiempo y con los profesionales que han ido estando allí, ha ido afinando para reducir esos costes. Llegará un momento en el que la reducción de costes haga que el servicio del hotel sea peor, sea malo. Y ya, más que peor, que llegue un momento en el que sea malo, objetivamente, porque hay veces que dices, oye, el hotel era muy excelente, pero a lo mejor tenía un precio excesivamente alto, tenía un coste excesivamente alto de operación, entonces lo podemos reducir, se quita a lo mejor una parte de ese servicio excelente, pero que el cliente a lo mejor no valoraba, y entonces así reduces los costes, pero sigue siendo un buen servicio. Llega un momento en el que a base de reducir, pues ya el hotel se convierte en un mal hotel, ¿no? Correcto. Esa marca, esa muesca que se pone dentro de ese continuo, ¿quién la pone? ¿La pone el director del hotel? O entiendo que la pondrá quien marca esos objetivos de reducción de costes. Y claro, ¿cómo se gestiona cuando se traspasa esa línea? Es decir, habrá momentos en los que a un director de hotel le digan, caramba, es que este año pues hemos tenido menos reservas. ¿Y cómo se explica el decir, claro, hemos tenido menos reservas porque esta reputación ha bajado, porque ya los últimos huéspedes que hemos tenido ya se han quejado de que, sobre todo si eran habituales, pues antes en el desayuno teníamos donuts y ahora no los tenemos, ¿no? Y entonces ahora ya no les gusta el quedarse en el hotel, ¿no? Por decir algo. Y entonces, por esas reivindicaciones que tenemos en el podcast de cócteles sin alcohol y donuts, ¿no? Pues, ¿cómo es esa conversación o cómo se puede plantear esto? ¿Y cómo es en la vida real el propietario dice, pues mira, me da igual porque yo lo que quiero es aumentar el beneficio, bajar costes, o llega un momento en el que hay que darse la mano? ¿Cómo funciona esto? Claro, pues mira, yo hablo desde la experiencia. Yo he tenido, gracias a Dios, muchas experiencias en diferentes sitios, y a mí me ha tocado navegar en aguas turbulentas, es decir, pospandemia, como bien sabes, trabajando en un hotel que había estado 3 años cerrado, y que bueno, pues desde en el 2022 lo reabrimos después de llevar desde el 2019 cerrados, y pues al final lo que queríamos era reabrir, dar trabajo a casi 100 personas que llevan 3 años sin trabajar. Ahí vemos un poco también la función social que me gusta reivindicar del mundo del turismo. Si entre todos los participantes del mercado sabemos hacerlo, creo que hay una función social en el turismo. Pues ¿qué pasa? Que ahí pues la rentabilidad se decía mucho, entonces teníamos que por casi 6 euros dar de desayunar, comer, cenar a los clientes. Es verdad que eran 1000 clientes con los cuales podías hacer economía de escala, pero igual con imaginación, con creatividad, luego hacíamos un evento los miércoles que entraban 13.000 personas al hotel, 13.000 visitantes a las puertas del hotel, y teníamos 4 puntos de venta. Pues al final es la imaginación, y al final es el cómo
capacites al personal para ello. Pero cuando tú hablas con el propietario y la petición que te siguen haciendo es los costes tienen que bajar, tienen que bajar, Sí. tienen que bajar, tienen que bajar, en algún momento tienes que poder argumentar de una manera, vamos a decir, bueno, en este caso iba a decir indiscutible, pero indiscutible no va a poder ser, que oye, si seguimos bajando los costes, lo que estamos haciendo ya es cargarnos el hotel. Por supuesto que eso pasa muchas veces. De hecho, en muchos periodos, y eso es lo que marca. Hay un libro que siempre me gusta citar. Es este, que es Capital e Ideología, ¿vale? Que analiza la economía en periodos de décadas desde los últimos 400 años. Para mí es muy importante saber que esto es un ciclo, que es pendular, es decir, que cada 20 años o 25 hay que revisar, y en las grandes ciudades se ve, en el urbanismo se ve, los usos urbanísticos cambian cada 20-25 años muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy importante saber el contexto y el lugar. Entonces, siempre el contexto, el lugar y la perspectiva. Entonces, en este caso, muchos hoteles entran pues porque el propietario en su momento tenía vacas gordas, de repente vienen las vacas flacas, y claro, pues lo primero que uno intenta cuando ya le van mal las cosas es recortar todos los costes, y dejas de, por ejemplo, dar determinados servicios, dejas de tener al personal contento, y luego los clientes van detrás, porque si las instalaciones y el servicio no es bueno, pues los clientes van a percibirlo como que no es bueno, y entonces como digo yo, cada 15-20 años, si un hotel quiere estar bien, tiene que tener 1 año, 2 años de reforma, de reconfiguración del negocio para seguir las tendencias, por lo menos en los establecimientos de las ciudades. En establecimientos tipo rústicos, los periodos se pueden agrandar. Pero sí que es verdad que cada 15-20 años la sociedad cambia, el mercado cambia, y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? La estructura financiera de los establecimientos, anteriormente, ¿cuál era el perfil de los dueños de hotel? Eran gente que le había caído por castigo unos terrenos enfrente del mar, o constructores en las ciudades que se metían a hoteleros para diversificar su negocio, y ahora, sin embargo, el cómo se maneja este negocio pues son con fondos de inversión. ¿Por qué? Porque la estructura del capitalismo ha cambiado, y entonces, pues bueno, pues como además necesitas globalizar tu negocio. De hecho, una de las cosas que siempre decimos que es más difícil en el mundo de la personalización de los hoteles es que, por un lado, hay que distinguirse de los demás al mismo tiempo que sigues tendencia, y seguir tendencia significa mimetizarse con los demás. Entonces hay ahí una contradicción entre quiero diferenciarme del resto de los hoteles, pero si me diferencio hasta el punto en el que me salgo de la tendencia, que es la que ahora mismo están buscando los huéspedes, a lo mejor me estoy quedando fuera de lo que sería la propia ocupación del hotel, ¿no? De lo que el cliente está buscando. Esa es la parte a lo mejor más difícil en cuanto a nivel estratégico. Cuando alguien se plantea que el hotel pues está mal, por lo que sea, pues porque a lo mejor en los últimos años pues ha habido ya una bajada de huéspedes. Sí, porque enfrente le han construido otro hotel que es nuevo, que es mejor y que ha venido con las tendencias por más ejemplo, adaptadas. O porque a lo mejor el destino ha dejado de estar de moda. Entiendo que si es algo de que el destino ha dejado de estar de moda, sobre todo en casos donde el destino ha estado de moda, a lo mejor puede resultar ya incluso imposible el hacer lo que quieras hacer en tu hotel, porque si es una cuestión que ya depende del propio destino, que por el motivo que sea haya quedado fuera de lo que es esa tendencia de alojamientos o de veraneo o de viaje,
Pero en el caso de que no sea así, en el caso de que estés en un sitio pues que tenga unas tendencias de alojamiento normales, habituales, y el hotel haya ido mal, ¿no? Entonces, claro, entiendo lo que decías antes. Lo primero que va a intentar es plantearse la reducción de costes, ¿no? Pero llegará un momento en el que esa reducción de costes no es suficiente. Porque a lo mejor si reduces costes, pues te vas a quedar más lejos de ese hotel que ha abierto enfrente y que está haciendo las cosas de una manera a lo mejor más fresca, más novedosa, y que a la gente de la ciudad o los que vayan a visitar ese pueblo o lo que sea le apetece más. Claro, aquí entiendo que entonces esa figura de director de hotel pasa a ser algo... yo quiero levantar esto, pues como en un equipo de fútbol, pues ¿qué es lo primero que haces cuando tienes 1 año o 2 años de malos resultados? Pues intentas buscar a ese entrenador, ese director deportivo, que sea el que venga a renovar esto y a darle un aire diferente, y lo vas buscando en situaciones en las que pienses que puedan ser adaptables a tu equipo, ¿no? ¿Cómo hacemos este paralelismo entonces cuando, oye, mi hotel va mal, ¿qué hago para que esto vaya bien? Pues vamos a traer a un director de hotel. Cuando esto se hace, el director de hotel viene condicionado, va a poder hacer las cosas, o luego en el mundo real cambian de director de hotel, pero las directrices se mantienen y entonces el director de hotel se mantiene demasiado cohibido o demasiado constreñido para poder mejorar las cosas. ¿Cómo es el mundo real en esto? El mundo real, pues básicamente hay muchos tipos de propiedad. Si tú pasas a estar en una cadena grande, pues estás con las manos atadas de pies y manos, sobre todo las cadenas hoteleras así grandes. Y entiendo que en establecimientos que no estemos en las 5 estrellas, que es donde, digamos, sale todo la creatividad y el brillo, pero en una gran cadena en la que estés... En una gran cadena tú tienes unos costes, un presupuesto, y de ahí no te salgas. Y sobre todo, aparte, no puedes innovar con los proveedores, pero porque está bien. O sea, al final, los centros... O sea, una de las cosas buenas que tiene cuando eres una cadena hotelera grande es que tienes unos costes en suministros muy negociados y demás, con lo cual ahí está todo muy bien aquilosado y muy bien optimizado. Y bueno, pues por qué no decirlo, al final son estructuras que les ha ido muy bien siendo así y que tienen esa experiencia. Nosotros decimos siempre, tienen esa experiencia numérica de cuando marcan este umbral, por ejemplo, que estamos diciendo de podemos rebajar hasta aquí y a partir de aquí ya no, es porque si tú tienes 100 hoteles, 200 hoteles o 9.000 hoteles o 10.000 como ya han llegado, ¿no?, a una de las cadenas grandes, pues tienes datos, tienes el expertise de todo lo que ha habido. Pero en el caso de que no sea este ejemplo de trabajar, pues eso, para un Hyatt, un Marriott o algo así tan grande, sino que sea algo más, no sé si decir boutique, pero algo más independiente. Con 3 o 4 hoteles, o 5 o 6. Exactamente, y que te plantees, oye, pues este me va mal, entonces vamos a traer aquí a un director de hotel que nos levante esto. ¿Cómo funciona eso? En ese, ahí sí que concretando, y además he tenido la suerte y además creo que es en las que más he evolucionado como profesional. En este lo principal es que hacer un buen análisis, un buen due diligence de a dónde vas. Es decir, hay que captar todo, hay que captar la historia del lugar, qué evolución ha tenido, el personal que tienes, lo que quiere el propietario o el explotador del inmueble y lo que tú puedes aportar. Entonces, al final ahí es optimizar cada puesto de trabajo, que es algo difícil, pero que si lo haces con proactividad tiene mucho beneficio posterior. Es decir, creo que la capacitación del personal que tengas trabajando lo es todo, porque si tú consigues la capacitación del personal, optimizar los procesos, que es muy importante, con esto hago un inciso, al final el mundo de los PMS está evolucionando muchísimo. PMS es
un Property Management System, que es el programa hotelero desde el cual gestionas toda la operativa del hotel. Es muy importante la lección. Yo en cada hotel en el que he estado trabajando, al final hemos cambiado el PMS. ¿Por qué? Porque al final es el cómo te relacionas con el inmueble, es el cómo te relacionas con el mercado, porque el mercado cambia. Entonces, para mí es muy importante capacitación del personal, herramientas tecnológicas que utilices, canales de venta por los cuales te quieras vender y las redes sociales. Es decir, ahora, mal que nos pese, mal que nos guste, a uno nos gusta menos, a otro nos gusta más, a otros perdemos más tiempo o menos en las redes sociales y en los diferentes canales en los cuales la gente vuelca pues sus experiencias. Para mí es muy importante esa visión de esas cuatro patas, es decir, conseguir al final optimizar cada puesto de trabajo, vender las camas de hotel o en el sitio adecuado y en el momento adecuado, que ahí es donde hablamos del revenue, que hemos pasado por parámetros, pero no hemos hablado todavía del revenue. El revenue es, ahora hay herramientas tecnológicas que te ayudan, pero bueno, el revenue surgió en las cadenas, en las compañías de aviones en los años 80-90 y luego ya se fue extendiendo en el mundo del turismo para todo y pronto casi, y si no es con el pronto, ahora ya casi todos los negocios, gasolineras, supermercados tienen programas de fidelización que lo que hacen es conocerte como consumidor y hacerte ofertas personalizadas para ti. Hay algunas que son para el mercado, pero es muy importante en el revenue y en la rentabilidad de los activos ir a pescar el cliente, ir a captar el cliente en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Para eso es muy importante los canales de venta, para eso es muy importante la red comercial que te tejas, porque no solo con el personal propio, sino que puedes ir a... Sí, un ejemplo que poníamos cuando estuviste en el podcast, en Casa Cornell, hablábamos pues de paseos en bicicleta, por ejemplo, por allí, que por la zona de los Pirineos donde está en Cerler, pues que el propio hotel tenía acuerdo con diferentes pues proveedores, a lo mejor del alquiler de la bicicleta o de los cascos por lo de los para el esquí, lo de los transfer. El último grupo que tuvimos era un grupo que fue a hacer el mundo de la publicidad. Siempre da muy buenas noticias a los hoteles. ¿Por qué? Porque al final el mundo publicitario pues necesitan tiempo, espacio y lugar. Y mira, nos lo trajo el proveedor de transfer Porque también esas sinergias, claro, también existen. Y entonces eso, buscarte una red de colaboradores que no sea propia, pero que sea de intereses contrapuestos y que bueno, pues lo que a él le viene bien, a ti te viene bien. Entonces hay que ser imaginativos siempre, como digo yo, y buscar alrededor tuyo, tanto alrededor tuyo de donde estés, y luego ir hasta los sitios más recógnitos del mundo a buscar tu cliente, y la manera no solo es publicidad online, no solo es que tengas un comercial muy bueno, no solo es un conjunto de todas esas acciones. Es decir, hay 10 o 12 acciones que puedes hacer, que yo la verdad pues las he experimentado. Una de ellas hace ya casi 10-12 años, cuando el mundo del podcast tampoco estaba tan desarrollado, pues eso, fue novedoso que en un hotel de la Gran Vía empezásemos pues a grabar podcasts, eso que hacía que bueno, que se lleva haciendo toda la vida, un programa de radio que se hace en un restaurante o en un hotel, sí, pero creas comunidad, porque ahí es donde doy
una de las variables que quería hablar en esta conversación contigo, para mí es muy importante ahora en este siglo XXI en el que todo el mundo llevamos unas vidas muy individualizadas, crear comunidad. Y crear una comunidad que es los programas de fidelización. Ahora, si tú consigues crear una comunidad, eso es lo que va a hacer que tu negocio sea rentable por décadas. El otro día estuvo en el podcast Ned Capelleris, que es actualmente director de Ritz-Carlton de Viena. Y bueno, Ritz-Carlton es una de las marcas de lujo de la cadena Marriott. Marriott tiene un programa común a todas las marcas que se llama Marriott Bonvoy, y mencionó, así como de pasada, que en ese momento, hace un par de semanas, ¿sabes cuántos afiliados tiene Marriott Bonvoy? No lo sé, pero vamos, me vas a dejar. 249 millones de afiliados, ¿no? Yo se lo pedí repetir, ¿te has equivocado o estás diciendo la cifra de verdad? Y me dijo, dice, bueno, y eso es hoy, porque al ritmo que va, lo mismo si hablamos dentro de, yo qué sé, 2 meses, pues lo mismo en vez de 249 ya son 260 o 270 millones de afiliados. Es algo que funciona muy bien, pero aparte de esa fidelización a cambio de, pues a lo mejor descuentos, servicios premium o lo que sea, también me gustaría, como estamos hablando de directores de hotel, dejar esa constancia de la proactividad como tal. Y el poder implementar algo en el establecimiento que llegues, sea cual sea. Aquí me está viniendo a la mente, en este podcast hemos estado hablando con Miguel García Cerviá de un hotel de Benidorm, el Hotel Montemar de Benidorm, un hotel de 3 estrellas. Y da igual que sea un hotel de 3 estrellas. Él hablaba, y ahora hablaremos de esto también, de lo que son esos innegociables, ¿no? Él decía, oye, pues si un hotel de 1 estrella, de 2, de 3, tiene que estar limpio, por ejemplo, ¿no? Sí. No es algo que dependa de que el de 5 estrellas tenga que estar más limpio que el de 2, ¿no? Y luego, aunque sea un hotel de 3 estrellas, se pueden implementar siempre cosas. En este caso ha tenido mucha repercusión este tema del rooftop, aprovechar la terraza que tenía. Sí. Han metido allí pues una parte de música, de aprovechamiento, está en una localización muy privilegiada, y él detectó que eso era un elemento al cual se le podía sacar bastante partido. Y además pues ha conseguido que la afluencia de cierto tipo de influencers y demás le diera una difusión a ese establecimiento que no depende de que sea de 5 estrellas o que sea de 4, sino que el director ha aportado al establecimiento algo personalmente, ¿no? Entonces sí que es un poco animar a que estos directores de hotel, sean quienes sean, que lleguen a una entrevista o que entren a trabajar en un establecimiento, se animen a proponer y que no lleguen con la actitud de solamente poner en marcha las directrices que les esté dando el propietario o la cadena propietaria o quien sea el operador del hotel, sino que aporte personalmente algo que sea de su propio punto fuerte. En este caso a lo mejor era el conocimiento de unos influencers que podían ayudar a que ese rooftop se difundiera. En otros casos puede ser que tengas conocimientos de pues yo qué sé, si estás en los Pirineos y eres muy aficionado a las rutas por el monte, pues que conozcas marcas, conozcas proveedores de lo que sea, de esquí, de bicicletas, lo que sea. Entonces que aporten, ¿no? ¿Cómo le podrías hablar a esta persona que pues va a entrar en un hotel a dirigirlo por primera vez? Aunque entendemos que quien llega a dirigir un hotel por primera vez ya antes ha sido hotel manager, ha sido a lo mejor subdirector, ha sido de operaciones o lo que sea, no llega normalmente así a las primeras, de decir, pues toma un hotel aquí pues de 3, 4 estrellas y a ver qué haces, ¿no? Sino que ya lo tiene antes por la mano. Pero ¿qué le recomendarías con este tipo de cosas de la proactividad? Pues que siempre analice mucho el entorno, analice mucho pues el mercado objetivo. Yo voy a hablar desde mi experiencia, pues voy a citar 3 o 4 ejemplos como lo que dices tú. Es decir, pues que estoy en un hotel de montaña como el que estoy ahora, que más de 6-7 meses la gente lo que viene es a hacer rutas, ya sea andando en bici y demás. Pues que hemos hecho con distintos fabricantes de bicis eléctricas, de bicis de montaña eléctricas, pues hemos llegado a diferentes acuerdos
En unos ellos han grabado los anuncios en nuestra zona, entonces les hemos dado alojamiento. Ellos mismos han traído influencers o corredores profesionales de montaña, participar proactivamente en la Gran Trail de la Neto, que es una de las carreras más importantes que hay y ser un punto de encuentro. Luego también, por qué no decirlo, en otros hoteles en los que he trabajado, pues buscar un poco quiénes son los grupos de comunicación. O sea, al final los grupos de comunicación, ya sean televisiones, agencias de comunicación, el mercado farmacéutico, por ejemplo, en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, cuando venden sus habitaciones más caras es cuando hay un congreso farmacéutico. O sea, sí, o en otros países a lo mejor es cuando hablábamos en uno de los episodios del podcast con Carla Galín de Destinos y Negocios, de un congreso muy grande, creo recordar, de abogados en Acapulco, si mal no recuerdo, que también tiene una repercusión grande. En Barcelona, aquí en España, hay un congreso de móviles cada año, que es, si no el más grande del mundo, o sí, el más grande del mundo, no estoy seguro, pero que una ciudad como Barcelona, que tiene más de 1,5 millones de habitantes y se ve repercutida por eso. Dentro de poco en Tenerife, hablábamos el otro día con el Gran Hotel Taoro, se va a hacer este congreso de empresarios de Latinoamérica o de Iberoamérica, que también la isla de Tenerife, pues iban a ser 1.100 o 1.200 empresas las que van a ir a ese congreso. Entonces toda esa isla de Tenerife se va a repercutir de ello. Entonces, claro, lo que pasa es que en estos casos sí que hablamos en cierta medida. La isla de Tenerife, nos decía el otro día Gustavo Escobar, que tenía, creo recordar, 45 hoteles de 5 estrellas, ¿no? Entonces el turismo tinerfeño va, digamos, en una vía más cercana a lo que sería el premium o el lujo. Cuando hablamos de que un director de hotel pues llega a un establecimiento de 3 estrellas o de 4 estrellas, claro, esa proactividad tiene que estar, digamos, aquilatada con lo que se puede llegar a hacer sin tocar el precio, claro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde, aún así, intento que este director de hotel que entra en el hotel no llegue con la idea de que no puede hacer nada porque, por supuesto, sino que es que proponga además, algo, ¿no? Es que además, y lo digo por experiencia propia, hay mucho más que hacer en cualquier establecimiento de 3 o 4 estrellas que en uno de 5. Es decir, va a valer más tu trabajo, tu conocimiento y la forma de aplicarlo que en un hotel de 5 estrellas. Es decir, al final los buenos negocios son con trabajo y con poco dinero. Es decir, al final, si tú pones tu trabajo, tu dedicación, tu imaginación, tu creatividad, cuanto menos sea el presupuesto, más tiene que trabajar, más te obliga. Más tiene que trabajar las otras variables. Entonces, yo es algo que a mí personalmente invitaría a toda la gente que escuche o vea este podcast, que en su carrera profesional, más ahora hay excepciones a lo que voy a decir, pero más o menos en un puesto directivo 3 años, 2, 3, 4 años es lo máximo que vas a estar, casi en el 80% de las carreras profesionales, por cómo está configurado el mercado laboral. Hay directores que siguen estando en toda la vida, pero ahora la realidad es de 85% o 90% de las plazas de director, más de 3 años no es habitual. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces, y eso los que escuchan y vean y se hayan dedicado a esto, que hay que dar un paso atrás para dar 2 para adelante. Con esto te digo que a lo mejor yo lo comparo conmigo. Yo en mis fases iniciales de la carrera profesional yo trabajé en el gran lujo, en 5 estrellas y demás, pero luego ha habido otras veces que he trabajado en hoteles de 3 estrellas y de 4 estrellas, pero me ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque lo que quería aportar en ese momento eran los conocimientos que tenía acumulado y traspasarlo a hoteles
estrellas, que al final las estrellas, dependiendo del lugar, es algo muy etéreo, exactamente, pero aparte sí que aquí la gracia está en que si no tienes, como decíamos el otro día, un camión detrás, hablábamos con David Arraya de la puesta en marcha del Hotel Six Senses de Ibiza. Entonces, claro, tienes mucha creatividad y tienes también muchos medios para que ese hotel, cuando abriera, pues mira, se tiene que conocer en el mundo entero porque va a ser hotel destino de gente que venga desde Japón, Indonesia, Australia, Estados Unidos, Canadá o yo que sé, o Chile, Brasil, lo que sea, ¿no? Claro, tienes toda esa potencia detrás que esa iniciativa que se te ocurra va a ser diferente, pues no voy a decir más fácil, porque muchas veces tenemos la cabeza también condicionada con una serie de limitaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor a no todo el mundo se le ocurre hacer una campaña de cierto tipo que abarque 50 países, ¿no? No es algo que te entre en mente. Pero al revés también ocurre. Es decir, hay gente que trabaja en las grandes agencias publicitarias, en las grandes televisiones o en productoras de cine, y cuando llega un momento de decir, bueno, pero es que vamos a grabar un anuncio que no tiene ese presupuesto o una campaña de otro tipo, se bloquea, ¿no? Entonces, aquí la gracia está en que vale, estás en un hotel que tú vas a proponer cosas que tienen que salirse de la caja, como se suele decir, pero que no se pueden pasar de presupuesto. Y entonces, claro, hay que tener la idea y aterrizarla, pero no por ello dejar de tener la idea. Correcto. Entonces, ahí está bien esto que estás comentando de pasar por diferentes situaciones en las de decir, oye, pues he estado en el mundo de las 5 estrellas, ahora en el mundo de las 3 estrellas, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué no? Y lo que sí, ¿cómo? ¿No? Ahí viene el valor del director del hotel, sería, ¿no? Exactamente, o sea, al final, vuelvo al término de artesanía, cada experiencia tiene una historia, pero siempre hay una pauta en común que es básicamente el qué tú puedes hacer con los medios que tienes y sobre todo en qué entorno estás. Es muy importante el entorno, es decir, y divido los entornos en muy competitivo y poco competitivo. Ajá. Y el muy competitivo hay menos cosas que hacer, pero hay cosas que hacer. Lo que dices tú, cuando estás en un mercado que hay muchos participantes y es un sitio, un destino maduro, como se dice, puedes hacer cosas, pero a lo mejor el de enfrente, si no lo hace algo parecido y si no lo va a copiar en cuanto vea que triunfa lo tuyo. En los menos competitivos, en los competitivos a secas, se pueden hacer cosas. Hay además pues, menos participantes en el mercado y, por qué no decirlo, el grado de innovación es menos. Y en los muy pocos competitivos, que casualmente ahora son las plazas, porque ahora en España, yendo al mercado español, digamos que Barcelona tuvo su evolución, Madrid la está teniendo, pero yo creo que ya está llegando al punto de madurez. Es decir, a Madrid le ha venido más tarde, pero la verdad que Madrid en los últimos 10 años sí, está en una 300 total, hoteles, sí, 300 hoteles más que eso. Pues ahora todo esto va a empezar a estar en ciudades como Toledo, Zaragoza, Valencia, Málaga ya está como Madrid, o sea, Málaga, Barcelona, Madrid es otro tema. Es como hablar de Palma de Mallorca, por ejemplo. O bueno, que lo de las Baleares, eso ya es completamente establecido y en la cabeza de todo, ¿no? O Baleares, o bueno, Comunidad Valenciana. Pero bueno, ahora las ciudades estas tipo Zaragoza, sí, Toledo, Segovia, luego también Estamos hablando para aquellos que nos estén escuchando en lugares ya más lejanos que no tengan tan clara la geografía de aquí de España. Estamos hablando de ciudades que son muy interesantes, que tienen muchos puntos de interés, que tienen mucha menos población que las 3-4 grandes ciudades, capitales o destinos turísticos
habituales que hay en la geografía española y lo podéis adaptar al lugar donde queráis. Por ejemplo, se me ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que puede ser una ciudad muy grande, de hecho mucho más grande que cualquiera de las ciudades que tenemos en España, pues poblaciones que no son Buenos Aires, pero que tienen mucho interés y que tienen un cierto grado de población que permite que haya una innovación suficiente, con un respaldo suficiente o con unas ciertas garantías de esas innovaciones que se van a llevar a cabo. Por poner ejemplos, ¿no? Pues, yo qué sé, si pensamos en Japón, pues a lo mejor estaría Tokio, pero luego habría a lo mejor alguna población, no sé, Kioto o lo que fuera, que es el equivalente, ¿no? Por no centrarlo todo en que, claro, nosotros lo vemos muy claro esto de Madrid, Segovia y demás, pero a lo mejor hay personas que no tienen por qué conocer ni dónde está Madrid ni dónde está Segovia, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, también es algo que, como me gusta siempre hablar desde la experiencia, al final a 1 hora de Londres o a 40 minutos de Londres tienes unos hoteles que son increíbles y no son tan caros como Londres, pero como si estás en Londres luego te vas a tener que estar moviendo 1 hora, 2 horas todos los días de un lado al otro, que eso, pues si tienes localizada en las gestiones en una, hay siempre en Londres, que es una ciudad casi de 15, 16 millones de habitantes, si tienes localizadas las gestiones te va a salir mucho mejor y vas a estar en mucho mejor hotel en Gatwick o en Luton, que encima tienes luego el aeropuerto al lado y demás. Aquí en España, pues es verdad que, bueno, pues vivimos una de las fuentes, la fuente principal del 15% del PIB, 16, es el turismo, con lo cual, pues bueno, somos un país de 47, 48 millones de habitantes y hemos recibido casi 100 estamos de turistas. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo, creo que la finalidad de este podcast es un poco, pues ser un poco didácticos. Exacto. Y explicativos. Para mí, y bueno, y por qué no decirlo, invitar a que las mejores profesionales de cualquier ámbito puedan venir al mundo del turismo. ¿Por qué? Porque creo que eso enriquecerá mucho. Siempre digo que yo al principio que empecé a contratar gente me fijaba mucho en la titulación, en lo que habían estudiado, que fuese relacionado, pero la experiencia me ha dicho que al final es los conocimientos, la actitud y las aptitudes que puedas traer a tu puesto de trabajo. Y para ello, a lo mejor no has tenido que estudiar turismo y un máster en dirección hotelera y has estudiado administración de dirección de empresas o vienes de otro sector tecnológico y quieres, por esto que hemos hablado de la rentabilidad, pues yo ahora mismo he tenido en estos últimos tiempos, he tenido a gente que se había formado en informática, en informática, en ingeniería, en arquitectura, como bien sabes tú. Ha habido en el podcast ejemplos de, por ejemplo, estuvimos hablando, por ejemplo, con el chef ejecutivo del Kimpton Isla de Mallorca, y él nos decía, Juan Carlos, que su formación profesional había sido de electricista. Y actualmente es el chef ejecutivo de un hotel que se caracteriza, entre otras bondades, uno de sus puntos fuertes es precisamente lo que gusta comer allí, ¿no? Y claro, él te contaba pues que él, electricista. Estuvo Rafael Gorina de San Reyes Atlanta, que nos contaba pues que él en sus inicios, pues que esto del turismo no le llamaba la atención porque no le gustaban los idiomas. Y después, pues hombre, pues habla varios idiomas, ha estado residiendo en diferentes países, habla portugués, inglés, bueno, lo que se ha cruzado por el camino posteriormente, ¿no? Ahora viviendo en Atlanta. En este tipo de situaciones, muchas veces yo preguntaba en el podcast, ¿qué tiene que hacer alguien que quiera llegar a la posición en la que estás tú? ¿Cómo lo reproduce, no? Y nos hemos encontrado con que la gran mayoría de las veces no era reproducible porque habían llegado de maneras
absolutamente peregrinas. El otro día estuvimos hablando con Adrián Almirante de Abama, en Tenerife, y nos contaba que él, pues oye, su carrera en Le Roche la había podido costear porque a su abuela, creo recordar, el cupón de la ONCE le había tocado el premio y lo habían empleado en su formación para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo reproduces, cómo le explicas a alguien pues que te toque el cupón de la ONCE, un tipo de lotería que tenemos aquí en España, para que te toque la lotería y puedas pagar esa formación que luego te ha llevado a desarrollar esa carrera en Ritz-Carlton, etcétera? Entonces, cada uno ha llegado de una manera completamente distinta, completamente peregrina. Hablábamos con Naira González que sus comienzos eran en la aviación y había llegado luego pues a dirigir uno de estos emblemas de Madrid, el Bless. Entonces, cada uno había llegado de una forma tan distinta que ya cuando lo preguntamos es para que nos cuenten un poco su historia, porque no es algo a imitar en la mayoría de las veces, ¿no? Sí, pero sí que hay, exactamente, sí que hay algo, un nexo común a todo ello, y en estos tiempos en los que todo es muy efímero, para mí es imprescindible, en una conversación como la que estamos teniendo, Eduardo, reivindicar tus capacidades de trascender, es decir, de saber ir un paso más allá, cada día ir un paso más allá en tu formación como profesional, en tu formación como persona. La verdad, ¿por qué no decirlo? Como tener o sea, intentar ser lo más renacentista que puedas. Es decir, en un mundo súper especializado, que era lo que nos vendían, de que en este mundo hotelero... Claro, aquí sobre todo en la dirección de un hotel es justo lo contrario. En la dirección hotelera al revés, tienes que tener una versión holística y de 360 grados, y sobre todo ser muy resiliente, que es una palabra que bueno, pues o no se suele saber cuánto, o sea, qué es su significado, pero al final es ser flexible pero rígido, es decir, como una caña de bambú, es decir, saber cuáles son tus principios, valores, más luego, con esos principios y valores, saberlos adaptar a cualquier situación y estructura. Es decir, yo he manejado hoteles con 180 empleados, he manejado hoteles con 5 empleados, pero hay un nexo común. Luego, evidentemente, es mucho más diferente lo que haces en un hotel de 180 trabajadores de lo que haces en uno de 5. Porque la estructura también es distinta, claro. Pero la estructura es distinta, pero la actitud y la aptitud que he tenido ante esos puestos de trabajo es todo. Y es sobre todo la confianza que uno se dé, porque luego también está mucho, por qué no hablarlo, el síndrome del impostor. Sí, lo que hablábamos antes, el no proponer, el sentirse que solamente sigues el guión que te hayan interpuesto, y a lo mejor quien te contrata, pues para eso no te contrataba, ¿no? Y decía, para eso sigo como estaba, y a lo mejor esperaba algo más. Y hacemos un apunte aquí, y es que al hablar de la profesionalización, es muy interesante entender que la profesionalización se refiere a cualquier profesión. Y ponemos el ejemplo, un camarero formado hoy en día no es fácil de encontrar. Decía Fabián González cuando estuvo en el podcast que es un sector que tiene menos desempleo que el resto, pero que sobre todo cuando alguien está formado en lo que hace, y estar formado no significa ser un director de hotel o ser el director de alimentación y bebidas o de entretenimiento o de el resort o lo que sea, sino que estar formado en lo que se hace. Aquí hemos tenido en el podcast, por ejemplo, estuvimos hablando con la responsable de housekeeping del Gran Hotel Residencia, a la cual le damos de aquí un saludo, a Zulema, y lo que hicimos fue explicar cómo se seguía, explicó ella en el podcast, cómo se seguía ese proceso de aprendizaje para que ese hotel, que ha sido elegido el mejor del mundo en diferentes listas, en diferentes años, claro, una parte de esa excelencia está en el housekeeping. Claro, pues, ¿qué pasa? ¿Que solamente hay que formarse cuando vas a ser director de hotel? Pues imagínate aprender a hacer una cama en esa situación, en ese tiempo,
Yo siempre digo lo mismo. Invito a cualquiera a que se ponga a hacer su cama en 2 minutos y medio, él solo, una cama de 2x2 y que lo deje pues como ese efecto sobre que tienen las camas de hotel, y que después de eso la deshaga y haga otra y otra Y otra. y otra Y hasta 20, y otra 25. y otra, y mañana otra y otra y otra y otra, y que te quede todo estiradito y que quede mejor una de esas 200, o sea, cualquiera de esas 200 que han hecho, que la que tú en tu casa le has dedicado 40 minutos y te ha quedado peor. Entonces, esa profesionalización de que si a alguien se le cae la bebida encima de la mesa, cuando se va a secar, no te lo echen encima, sino que se haga de fuera hacia adentro. Exactamente. Pequeñas cuestiones que son formativas. No solamente el que no se te caiga la bandeja cuando la llevas, sino cuestiones formativas de trato con cliente, de procedimiento a seguir en cuanto al cobro de las consumiciones, todo esto, hay que profesionalizarlo. Entonces, si tú eres camarero y te profesionalizas como camarero, créeme que es una muy buena decisión. No solamente pensar que se tiene que profesionalizar el director del hotel o el financiero o el de recursos humanos, ¿no? No, para mí por eso es súper importante la capacitación, y creo que todo el mundo en su puesto de trabajo es fundamental, es necesario, y para mí tiene la misma importancia una camarera de pisos que un director, que un jefe de restaurante, cada uno en su ámbito, pero necesitamos unos engranajes perfectos para que la experiencia sea perfecta. Para mí acabas de nombrar los dos puestos junto con el recepcionista, que son la cara, los ojos y el ejecutor. ¿Quién más que una camarera de pisos te va a decir si hay alguna habitación que tiene algún tipo de desperfecto, y que además de tener que hacer las habitaciones en 15-20 minutos, las de cliente, las de salida en 40 minutos, más o menos, esos son los ratios estándar. Luego, evidentemente, depende de los metros, los materiales y Será demás. una persona, 2, 3... Pues tú imagínate cómo debe ser de crack, que yo he tenido la suerte de trabajar con unos profesionales muy buenos, y que luego pues han evolucionado después de trabajar conmigo, y bueno, pues ahora están en mejores puestos a raíz de pasar de eso os trabajar alegra, conmigo. Eso me lo han repetido ya varias personas, que pues mira, ¿sabes qué? Pues esta persona que trabajaba conmigo ahora ha ascendido, está en tal sitio, y te lo dicen con esa alegría de A mí me decir, llena qué de bien ha ido. orgullo, a mí me llena de orgullo y de satisfacción, y sé que voy por el buen camino cuando he tenido a gente que ha trabajado conmigo y han trascendido, han ascendido en su puesto de trabajo, porque eso significa, porque un buen profesional, siempre digo que tiene que tener buenos maestros y buenos aprendices. Un buen profesional que se queda solo en lo suyo no es buen profesional. Le falta algo. Le falta algo. Entonces, para mí es fundamental, cuando en todo tipo de trabajo, en todo tipo de profesión, es ser un buen profesional, pero también eso, tener a buenos referentes y ser tú buen referente de otra gente. Creo que ese es un parámetro que te dirá si vas bien o vas mal. Es decir, y volvemos a lo mismo, vivimos en un mundo que podemos cuestionarlo, muy efímero, muy... Sí, a lo mejor ahora falta de atención, todas estas cosas que se vienen diciendo. Claro. Pero al final, en este sector hotelero, si lo pensamos, han variado herramientas, hay mucha más tecnología, pero lo que es el planteamiento, nos encontramos con que en muchas ocasiones se nos remite a planteamientos de hace mucho tiempo. Hemos tenido aquí, por ejemplo, como decíamos antes, Rafael Gorina, St. Regis Atlanta, y él insistía mucho en mantener los preceptos que el fundador de St. Regis había hecho, porque esos son los principios, hace ya mucho tiempo. Si vas a una cadena como Ritz, pues el nombre del señor Ritz se va repitiendo porque él tenía estas premisas, y cómo se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, y cambia lo que es la manera, la tecnología, las capacidades, los medios, el entorno y todo esto, pero sí que quieren seguir manteniendo
estos lemas que surgen, por ejemplo este de Ritz-Carlton de damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros, que lo rige todo en esa cadena, por mucho que antes escribiera con pluma y ahora pues se escriba con un ordenador, se dicte o lo que sea, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista, y yo creo que podríamos, para despedir el episodio, que miraras ahí a tu cámara y le dijeras a este señor, esta señora que está pensando en cómo puede mejorar su actividad de director, directora de hotel o de resort manager o de esa actividad más generalista que esté planteándose, ¿qué hace cómo lo afronta? Pues mira, para mí lo más importante es que seas una persona curiosa, que seas una persona que siempre elijas la opción difícil. Es decir, para mí la comodidad no existe, es decir, cuando estés cómodo cambia, porque es que te estás estancando. Y luego que el saber no ocupa lugar, es decir, que trates de formarte permanentemente en las tendencias del mercado, en las herramientas del mercado, que evoluciones, es decir, que lo que hoy puede ser A, mañana es B, es decir, que no tengas unas posiciones fijas y, por qué no decirlo, esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. No hay ninguna receta mágica, pero el esfuerzo es el único remedio ante el fracaso, porque fracasos tendrás muchos. Pero el cómo reacciones a esos fracasos serán los que dicten tu futuro. Entonces, vengo desde el futuro para decirte que vas a tener muchos fracasos, pero lo que te digo es que sepas aprovechar cada uno de esos fracasos para que te enseñe, y luego que ahora tenemos más fácil que nunca aprender. También tenemos más fácil que nunca distraernos del foco, porque las distracciones van a estar ahí, los problemas van a estar ahí, porque estamos en un mundo muy cambiante, pero el cómo te adaptes a ellos, el cómo te formes, las sinergias que encuentres en el mercado con profesionales en concreto, porque al final la huella que dejas en los sitios muchas veces no la vas a recoger en el mismo sitio, la recogerás con otra persona y en otro sitio adecuado, en otro sitio totalmente diferente. Entonces, que no pienses cortoplacistamente, siempre piensa al medio y largo plazo, y luego que procures invertir en formación un 20% de tu tiempo libre. Con que hagas eso, creo que ya te irá mucho mejor en la vida, y sobre todo que seas consciente de que cada fracaso, vuelvo a la palabra fracaso, hará que tu éxito sea aún mayor. Es decir, no tengas miedo a equivocarte, no dejes que te engulla el síndrome del impostor, que eso lo único que puede hacer es que cojas una posición defensiva ante la realidad y dejes de funciones con miedo, o directamente que tú mismo te autoboicotees. Es decir, esto no puede ser porque no se dan las circunstancias, sino las circunstancias las haces tú. No, las circunstancias las esculpes tú, las situaciones aparecen. Entonces es un poco eso. Creo que es complejo, es etéreo lo que acabo de decir, pero es concreto. Sí, es básico, porque sin eso pues es muy complicado que vayan funcionando las cosas de la mejor manera, y que también yo creo que se puede escuchar todo del tirón y luego irlo comprendiendo según va tocando comprenderlo, que es cuando vas tropezando con todo lo que va pasando realmente, ¿no? Esperamos que el episodio pues os haya resultado interesante y sobre todo útil para que vosotros lo podáis disfrutar, lo podáis interiorizar, lo podáis compartir con aquellos que penséis que les va a resultar útil. Ya tenemos aquí a alguien que podemos considerar un colaborador
del podcast, pues es la tercera vez que nos visita y cada vez que lo hace el podcast pues tiene ese reconocimiento externo de oye, qué bien ha estado esto. Así que en este episodio, que es un poquito más denso y más enfocado a las personas que están pensando en esta actividad, pues eso, que resulte interesante. Nos escuchamos en los próximos episodios y seguimos hablando, así que hasta entonces. Muchas gracias. Venga, que vaya bien.